Muy bien. Bueno, pues vamos a quedaron pendientes 3 compañeros y luego abrimos. A ver, de una vez abrimos. 1, 2, 3, 4. Y 3, 7. A ver si nos alcanza. Empezamos con Marta Alicia, quedó pendiente. Sí, presidente, de Enfoque Noticias, buenos días. Pues en primera instancia preguntarle al subsecretario Encinas si nos puede comentar esta investigación que hizo el del New York Times, donde habla de un encuentro que tuvo con Tomás Herón buscando, según esto, un arreglo con él por el caso Iguala. Si nos puede comentar de esto, de una comida de hasta 3 horas, en fin, los detalles de esto, subsecretario, por favor. Con mucho gusto. Bueno, no es una investigación, es un reportaje, ¿no? Creo que hay un abismo en ese tema. Por supuesto, es algo que ya informamos desde hace tiempo. Estuvimos a solicitud de los padres de familia que en 21 ocasiones en las reuniones de la comisión solicitáramos que si no avanzaba el tema de la extradición se buscara establecer una comunicación para que pudiera asumir un convenio, un compromiso para aportar información para poder acceder al criterio de oportunidad. Sí, se realizó el contacto a través de abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados, y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llegado a asumir este compromiso. De una vez, no venía preparado, pero si me hacen el favor de… Miren, yo creo que ha sido muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo. E incluso la información que le brindamos a New York Times, ya abordamos este tema. Esta es la idea del rompecabezas que estamos armando con el informe de la comisión. Y yo en la información que les brindé, pues yo soy el principal sorprendido, ¿no? Esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional. Y desde entonces les comenté que el informe debe de verse de una manera integral. Les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar, pon la siguiente por favor, ¿no? Para armar este rompecabezas. Son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, como son modo, motivo, lugar, participantes y destino. En este análisis se contemplan así las capturas de texto, pero no solamente. Se integran el análisis de las comunicaciones, las declaraciones incluidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la comisión, el caso Ayotzinapa, los informes del GIEI, la información de la Secretaría de Defensa Nacional, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mensajes de la DEA de Chicago, el último pliego de consignación de la Fiscalía, el levantamiento de campo que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios y el análisis de los metadatos. De estos 154 eventos identificados, 99 tienen claras coincidencias con otros indicadores y fuentes de información. 55 de estos eventos no coinciden con otras fuentes hasta este momento, porque aún continuamos realizándolo. De los 99 que tienen coincidencia, 38 tienen una base de capturas con metadatos del 2014 y 61 basados en capturas con metadatos posteriores al 2014. Voy a poner un solo ejemplo, porque esto forma parte
de la investigación y además porque hay un compromiso con los papás y las mamás de los estudiantes de dar la información primero a ellos. Tengo un compromiso con el GIEI. La semana pasada el señor presidente se reunió con uno de sus integrantes, desde entonces lo estamos discutiendo. Antier me reuní con 2 de ellos para marcar una ruta para cruzar toda la información que tenemos. Y les voy a poner solamente un ejemplo que no se los vamos a dar. Qué bueno que la letra está chiquita, porque se refiere a uno de los mensajes. El mensaje que dice que a las 7:30 horas el chino le dice al negro: patrón, ya quedó todo listo, se repartieron los paquetes, unos a Huitzu, Pueblo Viejo, y unos al río, y se recuperó el material. Ahorita está todo en orden, patrón. Y el negro le responde: ya está, pues ahí les transfiero algo extra para que lo repartan a la gente. Por unos días no quiero nada de desmadre, quita tus H y dile que además que quiten a su gente mientras se enfría todo el alboroto. Si no me marquen, a menos que sea muy necesario, desháganse de los teléfonos, que no quede nada. Independientemente de que están acreditados los metadatos que acreditó el equipo técnico sobre estos mensajes, hay 12 fuentes complementarias de coincidencia, de match en este mensaje, que tienen que ver con los testimonios del Beni, de Carla, de Steven, de Polo, el expediente de la Secretaría de la Defensa Nacional, las intercepciones a las que hemos tenido acceso de la Secretaría de la Defensa Nacional en los mensajes, el análisis de las conversaciones telefónicas, las órdenes de aprehensión, el testimonio de Felipe N., la declaración de Neto, los informes del GIEI 1 y 2 e incluso la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pasa la que sigue y los tenemos perfectamente acreditados. Y tengo los de los 154 de manera puntual. Lo presentaremos a los papás, lo he conversado con el fiscal Gómez Piedra y vamos a avanzar. Miren, yo creo que este es el reto más grande que yo he tenido dentro de la función pública y lo estamos encarando con mucha responsabilidad. Y sabíamos que íbamos a enfrentar muchos problemas. Ya ayer me decían que hasta era yo miembro de la Liga 23 de septiembre, cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Economía de la UNAM. No se tiene por qué mentir tanto. Pero miren, primero fue enfrentar las inecias, las resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones. Nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado, con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás. Perdón, es uno por uno. ¿Quién quiere? No, incluso hay algunos tan consistentes que quitando la captura siguen vigentes. Así de sencillo. ¿Ha identificado a quienes están tratando de dinamitar esta investigación y se han presentado denuncias al respecto? Bueno, nosotros vamos a presentar denuncias. Hay gente que ejerce su derecho a la libertad de expresión, lo veo todos los días en los medios de comunicación, pero también ahora sí que hay muchos que se mueven en las oscuridades del viejo régimen, que pues por supuesto muchos sabemos quiénes son y pronto darán la cara. Y al final cuenta con la confianza de los padres, ¿no? Supongo que cuenta con la total confianza. Los padres y madres de los estudiantes merecen el mayor del respeto y reconocimiento. Por supuesto que vamos a seguir trabajando con ellos muy de cerca, reconociendo su legítima demanda de tener, su principal preocupación es saber dónde están sus hijos y que tengan pruebas y evidencias científicas para saber su paradero. A eso nos estamos abocando e informo, las búsquedas
siguen. No hemos suspendido ninguna de las búsquedas. El acopio de información sigue. Esta semana tuvimos acceso a información relevante que está ya judicializándose. No vamos a parar. Y yo soy muy optimista que vamos a seguir avanzando y que el nuevo fiscal Rosenio Gómez Piedra va a ser de gran utilidad en estos trabajos. Pues por supuesto que los incomodan. No, estas voces buscan restarle credibilidad al proceso, generar dudas, desconfianza, por supuesto, pero lo que más daño hacen es afectar la moral, pues el dolor que tienen los padres, y los padres deberían de ser respetados plenamente por todas y por todos. No, el anterior fiscal presentó su renuncia. Pero ya estamos siguiendo, ya hay una investigación en la Fiscalía sobre de dónde salió la filtración del informe. ¿Ok? ¿Cuántas personas lo filtraron ese informe? No sé, pues ya si ya supiera ya los hubiera dicho, pues sí. No, pues hay una persona basta. Y estas voces que comenta que podrían estar crispando, digamos, podrían estar detrás porque se ve el incremento de manifestaciones de chicos, de padres de familia a diario aquí en la Ciudad de México. Habría que hacer un llamado a pues mantener también un poco la calma. ¿Cómo referir a esta que se ve que está crispado pues el no hay que mezclar lo que son las demandas también legítimas de las normales rurales y otras escuelas en su presupuesto, en sus condiciones en las escuelas, etcétera, con la investigación. Hay que tener claramente disociado y diferenciado lo que es una investigación de esta naturaleza, en nuestro caso, por la memoria, la verdad, ya la justicia le tocará a la Fiscalía, hay que tenerlo plenamente diferenciado. Bueno, yo creo que hay mucha gente del viejo régimen ahí presente que mantiene muy bien informados a algunas de las personas sobre las cuales hay procesos iniciados. No, pues ahí no vamos a dar nombres, para eso son las investigaciones. Presidente, perdón, subsecretario, no se me acaba el tiempo. Presidente, este tema es importante. Claro. Es muy importante por la filtración o espionaje. Es una nota que salió en el New York Times. Ya saben cuál es la opinión que tenemos de estos medios, ¿no? Muy famosos, pero también poco éticos y muy vinculados a grupos de intereses creados, tanto económicos como políticos. El caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa es un asunto para nosotros fundamental. Tenemos que conocer la verdad, aclarar bien lo que sucedió, castigar a los responsables y, lo más importante, saber dónde están los muchachos. Se ha ido avanzando, había una especie de pacto de silencio porque se cometió un error desde el inicio por parte del Estado. En vez de informar lo que había sucedido y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad y por fabricar una gran mentira sobre la desaparición de los jóvenes. Se
dio por concluida la investigación a partir de que los jóvenes habían sido asesinados y quemados en un basurero. Los padres de los jóvenes no aceptaron esa versión, contaron con el apoyo de expertos y quedó de manifiesto de que no fue cierto el que hayan asesinado a los jóvenes y los hayan quemado en un basurero. Eso está probado, porque algunos restos, pocos, que han sido analizados científicamente, demuestran que hubieron jóvenes que fueron depositados sus restos en otras partes, que lo del basurero fue una invención. Entonces, hemos iniciado desde el principio, nos hemos reunido con los padres, se ha hecho una investigación a fondo, se han hecho muchísimas entrevistas con detenidos, con gente que presuntamente participó, con autoridades, búsquedas, muchas, y poco a poco se ha ido conociendo la verdad, se ha ido rompiendo el llamado pacto del silencio. Entonces, el último reporte de la comisión ya es más sólido en cuanto a lo sucedido, ya hay más coincidencia de lo que pasó y claramente en el informe ya se señala a responsables y por eso se procedió a la detención de algunas personas, entre ellos servidores públicos, tanto civiles como militares. A partir de que se tomó esta decisión, se exacerbaron las cosas, porque nunca imaginaron de que íbamos a llegar hasta donde estábamos, hasta donde hemos llegado. Pensaron que iba a haber impunidad. Te los puedo plantear de otra manera. Si hubiese ganado MIT o hubiese ganado Anaya, pues le hubiesen dado carpetazo al asunto. No estaríamos en lo que estamos. Entonces nosotros tenemos un compromiso con los padres, con los mexicanos y con la justicia. Entonces hemos ido avanzando. En las reuniones, que además todas las hemos grabado, todas, con los padres, aunque no han sido reuniones públicas, yo he planteado de que lo más importante pues es saber dónde están los jóvenes, que eso es lo que más nos importaba, porque estaba yo convencido desde el principio
de que el castigar a los responsables pues es un asunto de voluntad política, y que como somos libres nosotros no estamos aquí, ya lo he dicho varias veces, porque nos impusieron los oligarcas o las mafias del poder. Y estamos aquí porque el pueblo nos eligió. Entonces tenemos libertad, no estamos subordinados a nadie, siempre lo he dicho, nuestro único amo es el pueblo de México. Entonces, acerca de que no va a haber impunidad, pues eso ya es un hecho. Lo más complicado es encontrar a los muchachos. Entonces, en el informe reciente se presentan pruebas sobre cómo se actuó contra los muchachos y quienes participaron. Y ya se fincan responsabilidades. Entonces se tomó la decisión de actuar sin cerrar la investigación, que sigue abierta, porque inmediatamente surgió la sospecha de cómo es que en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión. Yo sostengo, aquí lo he dicho, de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara. Sí, no en la Fiscalía. Entonces, por eso, sí, sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables, pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de 6 militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar. Y si en vez de los que estaban aparecían otros, no estoy diciendo que sean inocentes y que ya se les exoneró, sencillamente no estaban en el informe. Y la instrucción fue: vamos a que si existen pruebas sobre estas personas que aparecen en el informe, se actúe. Ese fue el acuerdo, porque es un asunto que estábamos manejando de manera coordinada el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ejecutivo, porque nos importa mucho. Fue un acuerdo que hicimos con el presidente de la Corte, con el fiscal general y con quien les está informando, de actuar de manera conjunta, porque si no, no íbamos a poder. Entonces, se decidió actuar como se hizo, y esto pues les molestó a muchos, porque aquí no solo
están involucrados los autores materiales e intelectuales. Aquí están involucrados también muchos que avalaron la actuación de las autoridades, que mintieron, periodistas, intelectuales del régimen, mucha gente. Entonces, por eso pues llega hasta el New York Times. Y se pone en duda la actuación, no se quiere poner en duda la actuación de Alejandro, que para nosotros es un servidor público ejemplar, al que le tenemos toda la confianza. Pero fíjense hasta dónde llegan los intereses, que graban en Israel. Allá fue, ¿no, Alejandro? Ajá. Pues sí, Parece que lo grabó Cerón. haya sido como haya sido, Cerón o autoridades de Israel o agencias. El New York Times no va a decir nada. Sería bueno, ¿no? Por ética, que diera a conocer su fuente. No lo va a hacer, porque siempre esgrimen de que tienen que proteger sus fuentes, porque ese periodismo se nutre mucho de espionaje. Es muy lamentable, pues, que esto suceda. Imagínense el periódico que hace la investigación, Washington Post, para tumbar a Nixon, ahora tiene como escritor a Loret de Mola. Es una degeneración de todos estos medios. Es como si se tratara, a lo mejor tienen más rigor periodístico, ético, el Reforma o el Universal. Presidente, y con todos estos entonces hallazgos, vamos precisamente, a seguir adelante con la investigación, y uno de los involucrados que aparece en el informe es el señor Cerón, y se está haciendo todo el trámite con el gobierno de Israel, a partir incluso de que envíe una carta al primer ministro, y han estado ayudando para eso. Entonces vamos a seguir insistiendo, porque él es el segundo de los responsables, de acuerdo al informe. El primer responsable, y además aceptado por él, es el procurador Murillo Karam. Y el segundo lugar, este señor Tomás Cerón. Cerón.
Entonces, eso es lo que yo quería externar. Estas órdenes de aprehensión fueron presentadas por el fiscal Onestrejo. ¿Él está involucrado? ¿Él fue quien trató de dinamitar? No, otros, es que hay muchos. Este es un régimen que no termina todavía de morir, ya lo he dicho. Estamos en un proceso de transición. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Tan es así de que han asesinado a muchos testigos o personas vinculadas con este caso. Entonces ya no queremos eso. Presidente, Ya con es, toda esta se tomó una decisión y no la esperaban, porque otro alegato es, ¿por qué no se esperaron? Y se cuidó a la perfección, casi querían que se hiciera una publicación en el diario oficial de que íbamos a actuar, porque pensaban de que no iba a haber justicia y que no íbamos a dar pasos como los que se han dado, y vamos a seguir dando. Y desde luego que va a continuar la investigación y vamos a seguir recibiendo elementos de prueba, y ya que como lo de la chachalaca y la guacamaya que se me Presidente, olvida, pero aún así mantiene su promesa de esclarecer esto en su gobierno. Que no estén gastando dinero a lo tonto y perdiendo tiempo, porque no nos van a descarrilar. Ya que les quede muy claro, le tenemos toda la confianza a este señor, tiene todo nuestro apoyo. Entonces no es que lo van a desgastar y se va a debilitar. Él nos representa a todos y no está solo. Entonces puede venir otro reportaje del Washington Post o del Wall Street Journal, del Financial Times, y ya ni hablemos, porque eso sí lo tenemos aquí todos los días, del Reforma y de el Universal y de los comentaristas de radio. Pues están en su derecho, pero aquí lo importante es actuar con integridad, con principios, no mentir, decir la verdad. Por eso no pueden. Si nos agarraran en un acto de ilegalidad,
Imagínense. Pero esto no ahora. Quienes venimos de la oposición llevamos 30 años o más siendo espiados, calumniados, y siempre hemos salido de la calumnia ilesos, porque tenemos autoridad. Si fuésemos simuladores, hipócritas como son los conservadores, que dicen una cosa y hacen otra, ya nos hubiesen aniquilado políticamente hablando. Pero Hay nuestro escudo posibilidades, protector presidente. es eso. Perdón por interrumpirlo. Y vamos a seguir. Esta es una transformación, es una manera de decir que se trata de una revolución, nada más que es una revolución de las conciencias, es una revolución pacífica, pero igual de profunda que como fue la independencia, como fue la reforma, como fue la revolución iniciada en 1910, igual de profunda. Por eso vamos a resistir todos los embates y vamos a salir adelante. Estamos saliendo adelante. Y eso es lo que los pone más nerviosos, los ofusca. Imagínense, New York Times, metido en esto, ahora sí que ayudando a torturadores, apoyando y protegiendo a quienes toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es ese? ¿Dónde está la justicia? ¿Les preocupan los jóvenes? ¿Les preocupan los padres que sufren por no tener a sus hijos? No, es un periodismo de poder, no es un periodismo para la justicia. Por eso, ningún respeto. Puede ser que otros los exalten y los consideren la Biblia, pero para nosotros no, porque no hemos visto nada que han hecho, ¿sí?, para ayudar a detener la monstruosa desigualdad que hay en el mundo. ¿Qué ha hecho New York Times para evitar el saqueo de los recursos naturales en el mundo? ¿Qué ha hecho para denunciar a los potentados saqueadores de las riquezas en el mundo? ¿Qué ha hecho en contra de los delincuentes de cuello blanco que han saqueado, empobrecido a millones de seres humanos en el mundo? Nada, absolutamente nada. Puras notas de este tipo de protección a grupos de intereses creados
y a poderes hegemónicos. Entonces, este es un buen tema, pues para aclarar muchas cosas, ¿no? Y por estos embates, presidente, ¿usted cree que le toque a usted cumplir con esta promesa, el deseo de ver esclarecido esto, o será a lo mejor labor de la siguiente administración en caso de que los embates sigan y que, bueno, pues no está tampoco en sus manos ver todo este tipo legal que ha complicado pues la resolución de esto? ¿Le tocará a usted, presidente? Sí, sí, porque vamos avanzando. Sí, por eso está la reacción, porque se ha ido avanzando, cada vez tenemos más información y no vamos a detener la búsqueda y vamos a conocer toda la verdad y no vamos a dejar de trabajar. Se los dije a los padres, en que se aclaren las cosas. Y ahora también quiero aprovechar para decir que el nuevo fiscal para el caso de Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, cuenta con todo nuestro apoyo. Es una gente que conozco desde hace más de 30 años, un hombre íntegro, honesto, limpio, un abogado que sí lleva a la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces estoy muy satisfecho porque conozco al responsable. Cuando uno no conoce a las personas, lo estamos viendo ahora, esto sucede en el servicio público, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, no enfrentamos una crisis. No es como decía don Daniel Cosío Villegas, la crisis de México, un extraordinario ensayo que se los recomiendo, que lo escribió en los años 40 del siglo pasado. No, es la decadencia de México, porque una crisis tiene que ver con lo económico, con lo social, una decadencia tiene que ver con todo, y eso era lo que padecíamos. Algo que afectaba todos los ámbitos de la vida pública, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, la pérdida de valores, un proceso de degradación progresivo. Y eso no se podía remediar si no se llevaba a cabo una transformación. Con más de lo mismo, imagínense cómo estaríamos ahora. ¿Cómo estaría el país? Bueno, entonces, esta transformación va a buscar aclarar todo lo relacionado con el caso de Ayotzinapa. Repito, le tenemos toda la confianza al abogado, como la confianza que le tenemos a Alejandro Encinas. Gracias. Presidente. ¿Mande? No, hasta eso. Se han portado muy bien. Claro que pues ellos sufren mucho, han padecido mucho, ya lleva bastante tiempo y quisieran que
se avanzara y que no se desviara la investigación, pero considero que tenemos la confianza de los padres y además es un asunto de convicciones. O sea, nosotros tenemos que aclarar esto. Presidente. O sea, independientemente pues, de que se tiene que hacer por justicia a los padres, por la justicia al país, por fortalecer a las instituciones de México que quedaron en entredicho, maltrechas, afectadas, socavadas, y necesitamos que se tenga credibilidad en el Estado mexicano y no estar sometidos a presiones o a chantajes de gobiernos extranjeros. Entonces tenemos que seguir adelante y lo que dices de los padres, hay con ellos una comunicación constante y la vamos a mantener. Solamente dos cosas ya, presidente, perdón. ¿Qué tan cierto es que no va a refrendar el segundo mandato del subgobernador del Banco de México, de Gerardo Esquivel? Incluso se habla ya de los subsecretarios de egresos, de Hacienda, de Llorio, también de incluso el mismo director general de Banobras, quienes pudieran ser sustituidos en lugar de Esquivel, del subgobernador actual todavía. ¿Es tan cierto esto o no? Y también si nos puede dar un comentario respecto a este resultado que tuvo el índice global de Estado de Derecho del World Justice Project, donde dice que pues prácticamente no hay Estado de Derecho en México, cayó más del 60%, que de 140 países evaluados con una metodología. ¿De dónde es ese organismo? Pues está en Estados Unidos, son organizaciones. Es la misma cosa que el bueno, entonces, New York Times, que todos. Solamente esas O sea, dos ¿para qué perdemos tiempo? Adelante. Eso más adelante lo vemos, si les parece, porque a ver, entonces si seguimos con el orden. José Manuel Fuentes. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Quiero preguntar sobre este asunto que se anunció en días pasados, que Estados Unidos colaboraría en el trabajo de búsqueda de desaparecidos. La pregunta sería, ¿qué participación tendrá? ¿Cómo será ese proceso? ¿Será una participación financiera para la estructura y capacidad que se está construyendo o cómo estaría? Pues hay colaboración en todos los terrenos con respecto a la soberanía de nuestro país, a las soberanías, porque nosotros también respetamos las decisiones que se toman en Estados Unidos, que es país vecino y amigo. Entonces sí hay colaboración. Acaba de hablar Alejandro de lo forense, básicamente, ¿no? Pero también hay colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hay comunicación, hay relaciones conjuntas entre la Secretaría de la Defensa y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Lo mismo en el caso de Marina, hay comunicación permanente. Imagínense si no hay colaboración, que las Fuerzas Armadas de México han hecho decomisos
de droga, sobre todo de fentanilo y de estas drogas químicas, que se hizo un avalúo y significaban en valor comercial alrededor de 1.500.000.000.000 de pesos. Lo que se confisca en México, que va a Estados Unidos. Esa es una labor constante de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Entonces hay cooperación. ¿Sí? Y por eso estamos pidiendo también que ayuden para que no se permita la venta de armas de manera general, indiscriminada, sin límites. Porque la mayor cantidad de armas que se usan para el crimen en México provienen de Estados Unidos. Entonces, sí hay cooperación y la va a seguir habiendo. Y lo más importante, creo yo, es que se siga fortaleciendo la cooperación para el desarrollo, tanto lo que es el Tratado de Libre Comercio, que nos ayuda, es una integración económica con respecto a las soberanías, que apoya mucho al fortalecimiento de la región en el mundo, todo lo que es América del Norte. Eso es importantísimo, todo con la idea de que la violencia no se puede enfrentar solo con medidas coercitivas. La paz es fruto de la justicia, y es fruto de la justicia y también de preservar valores culturales, morales, espirituales. Son las dos cosas, que no haya pobreza y que no se pierda la identidad cultural. Por eso hay que seguir combatiendo el racismo, porque entre otras cosas, además de que es discriminatorio, lleva a que la gente se avergüence de sus orígenes, y resulta que en esos orígenes culturales está la bondad. Una vez vi una película muy buena, de estas de actores independientes de primera, pero solo no me gustó una cosa, que no tiene que ver con los actores, sino con el que escribió el guión. ¿Cómo se llama esa película? El infierno. Fíjate, de Luis Estrada, que es extraordinario, es un cineasta de primera, y ahí también
actúa como actor, actúa Damián. Alcázar, que es, no sé si, no, mejor no lo digo porque lo voy a perjudicar. Bueno, sí lo digo, para mí es el mejor actor mexicano. O sea, como profesional del cine y como ciudadano. Bueno, pero no me gustó de esa película El Infierno, porque se les hizo fácil decir, vamos a traer a gente más violenta y deciden que van a ir a buscar a gente más violenta en las comunidades de Oaxaca. Y ahí no estoy nada de acuerdo. Porque en las comunidades de Oaxaca, donde hay más cultura, no hay esa violencia. Entonces es enfrentar las dos cosas, que no haya pobreza, pero también que no se pierda la cultura. Está demostrado que en una comunidad donde hay tradiciones, donde hay costumbres, donde hay cultura, hay menos violencia. Y bueno, donde hay más violencia y sobre todo, por ejemplo, consumo de droga y todo, en donde hay, que ese es el otro tema importante a cuidar, la familia, cuidar que no haya desintegración familiar, cuidar que se mantengan valores culturales y cuidar de que nadie se vea obligado por falta de oportunidades a tomar el camino de las conductas antisociales. también quería preguntarle, presidente, sobre cómo se ha estado combatiendo la migración ilegal, o sea, cuáles son los resultados tangibles de esta migración. Estamos, de la trata de migración también, y la trata de migración. Sí, de lo dijo ahora Alejandro, lo explicó muy bien. En México se protege a los migrantes. Fue muy bueno el dato acerca de refugiados. México protege mucho a los extranjeros. Aquí no hay xenofobia. A veces hay expresiones en algunas partes en contra de los migrantes, pero una golondrina no hace verano. Los mexicanos somos muy fraternos. Les puedo contar muchas anécdotas. Una vez fuimos a una gira allá a la frontera sur, viendo lo del Tren Maya, y hicimos la trayectoria de Tenosique a Palenque, y por ahí está la frontera, está el Ceibo y está pues la Lacandona y está Guatemala. El río Sumacinta divide, de un lado es Guatemala, del otro lado, de este lado México. Y resulta que pues venían caminando, ¿no?, los migrantes, y venía una camioneta de nosotros adelante, los jóvenes de la ayudantía, y se empezaban a parar y a parar y a parar y a parar, a entregarles las tortas que traían. Nada más que ahí no nos estaba viendo nadie, ¿no? Pero cómo
en la caravana donde va el presidente, se le está dando apoyo a los migrantes. Somos así, los mexicanos. Y ayer hablábamos de que muchos estadounidenses están decidiendo vivir en México. Muchos están decidiendo venir a vivir a México. Y vamos a seguir ayudando a los migrantes. Ahora estamos atendiéndolos de manera especial. Lo que más nos preocupa son los riesgos que corren. Entonces, preferimos rescatarlos o cuidarlos en el sureste, a que pasen, porque los riesgos de las bandas en el norte significan más peligro. Y luego el transporte. Ayer en la mañana en la reunión de seguridad hablamos de eso y hay la instrucción de revisar camiones, tráiler, porque los llenan de migrantes y corren mucho peligro. Esto ayer en la mañana hablábamos de eso. Y al mediodía me informan de 2 accidentes. Uno muy lamentable en Chiapas, perdieron la vida 3, una volcadura también de migrantes, y otro de un autobús. Entonces, afortunadamente ahí no hubo víctimas, solo heridos. Entonces tenemos que estar cuidando eso, es lo que hacemos. Y además de los planes de desarrollo, impulsar la economía en América del Norte, lo que estamos planteando es que haya un plan de desarrollo para toda América, que América se convierta en una región como la Unión Europea, no solo América del Norte, sino América Latina, el Caribe, toda América. Y sería una región con mucho potencial mundial. Y tenemos muchas ventajas, porque son muchos los recursos naturales que hay en América. Tenemos lo que es fundamental, mucha fuerza de trabajo joven, que ya no se tiene en otros continentes ni en América del Norte o en Estados Unidos y en Canadá, como la mano de obra joven que hay en el resto de América. Luego las distancias, luego el tamaño del mercado, la capacidad de consumo, en fin, ese es nuestro planteamiento, y empezar con los países de Centroamérica. Ya lo están haciendo de parte de Estados Unidos. El presidente Biden le ha dado esa encomienda a la vicepresidenta Kamala Harris y está trabajando en eso. Aprovecho también para decir que en la investigación sobre Ayotzinapa nos han ayudado del gobierno de Estados Unidos. Le pedí a la vicepresidenta Kamala Harris que nos ayudara con unos expedientes
una investigación de detenidos en Chicago ¿Y ya lo tienen? que hablan del tema de Ayotzinapa y nos mandaron toda la información y ya la tienen y se está utilizando para el esclarecimiento de los hechos. Y bueno, y hablando de Estados Unidos en un segundo tema, un ex asesor de seguridad nacional, experto en ciberseguridad de Estados Unidos, aseguró que ve pues riesgoso una posible infiltración de China y Rusia que pueden obtener información estratégica. Esto ante el contexto del hackeo que se dio pues al ejército. La pregunta sería, ¿usted qué opina de esta declaración? Y además me gustaría saber si usted cree que estamos viviendo una nueva guerra fría entre Estados Unidos, China y Rusia, ya que estas declaraciones pues son semejantes a las que vimos en la primera guerra fría con con Estados Unidos y Rusia. Sí, yo deseo que no sea así, ¿no? Últimamente ha habido ya un cambio en el discurso, tanto en Rusia como en Estados Unidos, como en China, y se está buscando ya llegar a acuerdos. Se habló hace unos días el secretario de Estado Blinken de que no descartan la posibilidad de establecer negociaciones con el gobierno de Rusia. Esto no se veía antes. Digo, no era parte del lenguaje político. Ahora ya se está hablando de eso. Igual en Europa hay todo un movimiento para buscar el diálogo y detener la guerra. Yo pienso que se va a avanzar mucho en ese sentido y que va a haber respeto y paz. Es nuestra propuesta. Pero ¿usted ve que sí es posible de que Rusia y China se infiltren para tener información estratégica de nosotros? Es que nosotros tenemos una muy buena relación con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de China, porque además de que hay respeto político, hay cooperación económica y hay actos de solidaridad. No vamos a olvidar que durante la pandemia el primer país que nos envió equipos que no teníamos para proteger a médicos, para proteger a enfermeras, el primer puente aéreo que se estableció fue con China. Muchísimos aviones con productos de China. También nos apoyaron con vacunas. En el caso de la Unión Soviética, lo mismo. Desde el principio de la pandemia. Yo recuerdo que tenía yo COVID la primera vez y se había establecido el acuerdo de hablar con el presidente Putin por teléfono, y estando con el COVID hablé con él por teléfono y fue para ofrecer todo el apoyo, y pues hay una relación de amistad. Y con el gobierno de Estados Unidos pues es una política de buena vecindad con el presidente Trump, con el presidente Biden.
Pero además, hay 40 millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos. Cada vez es mayor la participación de los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos en todo este proceso. Estas mañaneras las ven, las escuchan allá nuestros paisanos, están muy pendientes. Sí. Están pendientes de la política en Estados Unidos, pero también muy pendientes de la política, de lo que sucede en nuestro país. Entonces, tenemos muy buenas relaciones. Por eso, con la guerra, decidimos optar por la neutralidad y promover la paz, porque las guerras son irracionales, producen sufrimiento, no ayudan, y poco a poco se ha ido entendiendo esto y yo estoy seguro de que se va a lograr pronto un acuerdo. De este funcionario No, es que todos opinan, es como esa asociación. Y así hay 10, 20, 30. Aquí es muy común que diga un exagente de la DEA declaró, un exagente de la CIA, una gente muy cercana al FBI. Es como lo de las fuentes de aquí del Palacio. Entonces, no hay que estar creyendo esas cosas. Además, si hubiese diferencias, pues aquí las exponemos. ¿Qué vamos a estar ocultando cosas? Recuerdo cuando el presidente Trump toma la decisión de que iba a cerrar las fronteras a productos de México que se venden en Estados Unidos. Estaba yo en la casa en Tlalpan y escucho eso ya oficial y le dije a Beatriz, ayúdame, porque pues ella maneja mejor la computadora. A mí me cuesta más trabajo. Además, a mí se me facilita más dictar. Y le dije, ayúdame. Y me tiene paciencia. Por Y último, entonces, ahí va la carta. Y a los 20 minutos, media hora, está la respuesta. O sea, ya no se puede uno quedar callado cuando se trata de un asunto delicado y serio. Pero esto no, esto es además no dejen de tomar en cuenta
que en Estados Unidos hay elecciones. Imagínense cómo está Brasil. Domingo. Que el domingo hay El elecciones. domingo. No puedo decir nada, nada más así. Por último, presidente. Y luego, a los 8 días, elecciones en Estados Unidos. Y todo eso influye, sobre todo lo de Estados Unidos, porque siempre agarran de bandera el tema migratorio, siempre agarran de bandera lo de las drogas, un partido u otro, ¿no? Siempre de lo externo hablan de guerra o de paz. Siempre. Afortunadamente ahora lo migratorio y lo que más nos importa, el que no ha habido campaña en contra de los mexicanos, ha habido respeto. Y luego los temas internos, la inflación, por ejemplo. Si va a haber recesión o no va a haber recesión. Y otros temas. Todo eso está en el debate en estos días. Una vez que pasen las elecciones, ya es otra cosa. Bueno, por último, presidente, ayer que habló de béisbol, no le quiero hacer esta pregunta. ¿Qué prefiere, americana o nacional? Muchas Pues gracias. Es que ya dije que voy con Houston. Voy con Houston porque tiene más latinos. Y voy con Houston porque ahí hay un mexicano, un pitcher, Urquidy, de Mazatlán, que no lo han metido a pichar, pero es muy bueno. Entonces, lo cierto es que yo iba al Dodger por Julio Urías y que va siguiendo los pasos de Valenzuela, pero le ganaron los de San Diego en la final al Dodger, y a los de San Diego le ganaron los de Filadelfia, ¿no? Sí, ¿no? Filadelfia. Tremendos los de Filadelfia, puro cañonero. Y pues fíjense que Houston eliminó al Yankees, que no batearon nada y tienen puro caballo, pero no pudieron. Entonces sí le voy a Houston, porque de los 9, por lo general, son 5 latinos en Houston. Y ya empieza, pues mañana empieza, a ver si me da tiempo de ver, aunque sea los resúmenes.
Muy bien. Sigue la compañera, no, el compañero Carlos Montesinos, de Índigo. Muchas gracias, presidente. Buenos días, secretarias, subsecretarios. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Primero, presidente, preguntarle, usted el año pasado se pronunció sobre la elección en la Asociación Sindical de Azafatas de Hermosos y gracias a eso hubo una elección limpia, usted lo reconoció también. Ahora también va a haber otro proceso para renovar a la Secretaría General. Y ha habido reportes, denuncias sobre manejos irregulares, también sobre una actuación no tan apropiada de la Junta Federal de Arbitraje. Quería preguntarle sobre las garantías que puede haber para este nuevo proceso y un pronunciamiento al respecto. Sí, que les tengo mucha confianza a los del sindicato de sobrecargos, azafatas, por lo general la mayoría mujeres, están muy conscientes, muy politizadas. Siempre que viajo sale el tema, sobre todo cuando hay elecciones, y la recomendación es de que se respete el voto, que la elección sea limpia, sea libre, que no haya cacicazgos, que no haya la tentación a los liderazgos charros y que los dirigentes defiendan a los trabajadores, porque hay veces que los someten los patrones, se arreglan con ellos y sacrifican prestaciones de trabajadores, afectan los contratos colectivos. No se me va a olvidar que hubo un sindicato de esos fuertes, ya no están los dirigentes, pero querían mantener un contrato en donde una empresa muy importante, la más importante del gobierno de México, del pueblo de México, la más importante, Pemex con Romero de Champs, les daba a los dirigentes una cantidad para viáticos. Entonces, en la revisión del contrato, no, eso ya no se puede. Entonces querían dar a cambio, fíjense, que se estableciera más edad para la jubilación. Esto ofrecido por los líderes. Increíble. Claro que le dijimos que no, pero no es el caso, ¿no?, de la aviación. Ahí ha habido más democracia sindical. Justo por eso. De todas maneras, la Secretaría del Trabajo tiene que estar pendiente y no permitir la manipulación y el fraude. Y depende mucho de la gente. Por ejemplo, en el caso del sindicato petrolero, se abrió y en algunos casos quedaron los que venían de tiempo atrás, pero porque los trabajadores votaron por eso.
porque son procesos, cambios que se tienen que ir dando y sobre todo cambios de mentalidad. Si no hay costumbre, hábito democrático, porque imperaba la antidemocracia, la imposición, el dedazo, pues no se puede así de la noche a la mañana, hasta ni lo creen. Todavía hasta gente que me conoce o no tanto, pero cercana, está pensando de que no va a haber libertad y que va a haber dedazo para mi sucesor o sucesora. No, ya no hay el gran elector, ya se acabó eso. Pero imagínense, son siglos de una práctica. ¿Cómo se quita eso? Lleva tiempo. Yo siempre uso el ejemplo de cuando los revolucionarios llegaban a las haciendas y les decían a los esclavos, a los peones encasillados, que ya eran libres, y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque en esas haciendas estaban enterrados sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y no sabían qué era la libertad, porque hasta para salir de la hacienda le tenían que pedir permiso al amo, para casarse tenía que decidir el amo. Y esto no fue en la colonia o cuando se obtuvo la independencia. El cura Hidalgo, extraordinario, rebelde, humanista, proclamó la abolición de la esclavitud y escribió de que debía de abolirse la esclavitud, pero la esclavitud continuó en todo el siglo XIX. La esclavitud en México es abolida en los hechos hasta 1914, 1915, después de la Revolución. Entonces, tuvo que pasar un tiempo para que esos peones empezaran a actuar como hombres libres, porque son procesos. Entonces, esto pasa también en la democracia, en la vida sindical, y lo que decía Hidalgo, volviéndolo a recordar, el hombre, y en este caso agrego la mujer, hombre, mujer que quiera ser libre, lo será. Entonces, voto libre, secreto, en todas las elecciones. Justo como menciona que es un proceso, ha habido gente que está acompañando este cambio, académicos, investigadores, demás, y ha habido una situación ahí, por ejemplo, de que recientemente se levantó una denuncia por parte de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM contra el abogado del secretario general Ricardo del Valle, el señor Arturo Alcalde, por acoso, una suerte de amenaza en contra de una académica que está investigando esta elección. Ahí sí, respecto a esto, sigue vigente esta garantía de que estará abierta la elección y se respetará el resultado por parte de la Secretaría del Trabajo. Claro que sí, sí, son derechos
Y lo mismo, la libertad no se implora, se conquista. Y adelante, o sea, hacer valer entre todos la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía. La política es asunto de todos, no es asunto de los políticos en exclusiva, de la llamada clase política. Al contrario, hay que tener cuidado de la llamada clase política. Un segundo tema, señor presidente. Usted inicia su gira por Sonora, Sinaloa, Baja California. Tiene pendiente esta reunión con John Kerry para el tema del Plan Sonora, pero también hay reportes de que John Kerry va a estar en Inglaterra para un panel de energías limpias. Incluso el vocero del Departamento de Estado calificó como milagroso que pueda llegar a esta reunión. Saber si está confirmada, si va a asistir, si va a poder llegar, y si no, pues si hay un plan B, si podría ser virtual. También había hablado que podía haber una reunión, una rueda de prensa sobre los acuerdos que se pudieran llegar. No está en la agenda de este fin de semana. Si nos pudiera dar estos detalles y ya entrados en ese tema, saber si va a haber mañaneras el 1 y 2 de noviembre, dado que pues usualmente usted se toma estos días. El día primero sí, el 2 no. Y sí va a llegar el secretario Kerry a Sonora. Ese es el informe que tengo. Y sí viene de Londres, sí, y va a Arizona y de ahí a Hermosillo a las 4 de la tarde. Sí, el día viernes. Mañana. Sí. Sí. Hoy estamos en La Paz. Tenemos una reunión para tratar 2, 3 asuntos en La Paz. Mañana tenemos la reunión de seguridad en La Paz, la conferencia de prensa en La Paz. Luego vamos a Loreto y de Loreto vamos a Hermosillo a este encuentro. Y el sábado vamos a una reunión con los gobernadores de los pueblos yaquis y terminamos en Navojoa. Seguro que sí, pero no sabemos todavía cómo va a estar el formato. Nos vamos a reunir. Sería bueno, nada más que depende de las partes, ¿no?, abrir la reunión desde el principio. Sí, pero si no se puede, luego informar una conferencia de prensa. Es que se van a tratar cuestiones pues que tienen que ver con la política eléctrica y se va a tratar sobre litio. O sea, ni siquiera es por nosotros, porque ya el litio es de la nación, pero a lo mejor se considera que no debe abrirse la reunión. Luego se va a tratar el tema de las baterías y luego el de la industria automotriz para carros eléctricos. Todo esto tiene que ver con el Plan Sonora. En la reunión del sábado en Sinaloa con Arturo Yaquis se va a tratar el tema de la planta de fertilizantes.
No, es Sonora. No, en Sinaloa es Salud, es Guamuchi. Guamuchi es la tierra de Pedro Infante, ¿no? Ahí nació Pedro Infante. Ya para acabar, señor presidente. Y también creo que ahí nació Salvador Alvarado. A ver. A ver. Es un gran dirigente, Salvador Alvarado. Culiacán, sí, un gran dirigente olvidado, un revolucionario. Estuvo allá de gobernador de tu tierra. Sí, fue el que impulsó mucho el desarrollo de las comunidades, de los pueblos indígenas, la participación de las mujeres, que luego Felipe Carrillo Puerto le dio continuidad, y Elvia, sí, pero fíjense cómo era Salvador Alvarado. En ese entonces estaba el general Jara en Veracruz, estaba el general Mújica en Tabasco y Salvador Alvarado en Yucatán. Y le escribía al general Mújica, al general Alvarado en Yucatán, unas cartas. Hay una que me gusta mucho, que le decía al general Mújica: moralíceme, señor general, moralíceme, porque ya estaban viendo, estos eran de los más rectos, revolucionarios, incorruptibles, ya estaban viendo cómo se estaba desviando la revolución, o sea, cómo empezaban a hacer ya negocios los revolucionarios, no ellos, sino. Por eso, moralícenme, señor general, porque eran extraordinarios dirigentes. En la historia nuestra está la fuente de la sabiduría política para los jóvenes. No hay que ir a buscar, desde luego, hay que ser nacionales y universales, pero también, como decía Martí, aunque nos injertemos con lo universal, el tronco tiene que seguir siendo el nuestro. Presidente, O sea, para acabar. Lo primero, lo nuestro, nuestra historia, nuestro pasado, las lecciones de nuestros héroes, nuestros mártires. Sí. Aprovechando que están aquí la secretaria y los subsecretarios, si nos pudiera dar una postura sobre este nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar respecto a la prisión preventiva oficiosa, y que no sea automática, sino que se revise caso por caso. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte, pero miren lo que están proponiendo: que los factureros puedan salir de la cárcel. ¿Quieren impunidad para los factureros? ¿Sí? No, pero no le hace. No le hace, o sea, ¿cómo? O sea,
Pues sí. La Corte otra vez. Sí. Pero además, de veras, es vergonzoso cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco, que no tienen otras cosas que hacer, que no hace falta que haya justicia para el pobre. ¿Por qué solo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos? Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal. Era vergonzoso lo que sucedía, si hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales con facturas falsas, haciendo transacciones millonarias, ofreciendo, tú tienes que pagar tanto a la hacienda pública, tienes que pagar 100 millones, pero si me das 1 millón, yo me encargo con facturas falsas de que no pagues. Y eso es lo que quieren ahora, que aceptemos. Y lo envuelven, ¿no?, en el lenguaje leguleyo de decir no a la detención o prisión preventiva. ¿Saben qué es eso? De que se le deja todo al juez y el juez decide al final. No hay ningún proceso de investigación. Qué bien que me tocaste ese tema, porque hasta me sorprendí cuando me lo dijeron que habían propuesto otra vez, pero ahora más enfocado a… ¿Lo puedes explicar? A ver, porque para la gente, o sea… Sí, es nuevamente un proyecto del ministro Luis María Aguilar. Es una acción de inconstitucionalidad y su acumulada que pretenden dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves, como es el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas en determinadas modalidades y cuantías, que estos supuestos se equiparan a delincuencia organizada en la ley que regula la delincuencia organizada y en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales. Entonces, el proyecto lo que quiere es, como aquí lo dice el señor presidente, que ellos puedan estar en los procesos penales sin estar en prisión, con una serie de ventajas y comodidades procesales, cuando pues, son delitos de cuello blanco que causan
enormes daños al fisco. Y en la Ley de Seguridad Nacional también se señaló que esto pues, va en contra del país, porque finalmente es una afectación al interés público y a las finanzas nacionales. Entonces, todo esto se estableció con una reforma a diferentes ordenamientos y el proyecto quiere echarlo abajo, además modificando por la puerta de atrás de manera fraudulenta la propia Constitución, porque ellos ya quieren interpretar lo que es una prisión oficiosa. Ahora le quieren decir que no es automática, que hay que estarla alegando en cada caso a criterio del juez, lo que, como aquí se ha dicho en otros casos, puede dar motivo a corrupción y a contubernio entre abogados y juzgadores en detrimento del interés público. Pero eso va esencialmente, y nuevamente están listando el proyecto para tal efecto. Bueno, ya, vámonos a desayunar ya. Ya queda pendiente ya. Sin lista, vámonos.